las tropas rusas continúan inundando territorio prohibido. Más que nunca, las personas se sienten amenazadas y temen por Ucrania, así como por ellas mismas. La propaganda y las imágenes de guerra circulan rápidamente, causando un frenesí en muchos. Una demanda demasiado común que circula entre los occidentales es llevar al país de rodillas. Más específicamente, algunos están pidiendo una invasión total. Es importante aclarar que las invasiones se definen por el objetivo. En este caso, el objetivo sería conquistar, liberar o establecer control autoritario sobre el país en cuestión. En el caso de Rusia no solo es casi imposible de lograr, sino que también sería un gran error. Desde la violencia, logística, hasta la amenaza de un Armagedón total. Por eso invadir Rusia es una muy mala idea. Lo creas o no, Rusia siempre ha sido vista como una especie de premio durante milenios. Para los no iniciados, la conquista puede parecer una cosa segura. Su economía a menudo está luchando, causando un colapso en su sistema educativo. Por tanto, muchos jóvenes ingenieros que hubieran ocupado el lugar de los fallecidos han buscado oportunidades mejores. Esta falta de financiamiento también ha llevado a un declive en la infraestructura, con muchos dependiendo de los ferrocarriles soviéticos para transportar bienes esenciales. A continuación, tienen una frontera reconocida internacionalmente de 13.923 millas de longitud. Junto a Kazajstán, ocupan el segundo lugar en comparación con Estados Unidos y Canadá. Pero a diferencia de sus vecinos occidentales, son famosos por dejar este territorio sin fortificar. En su mayor parte, las puertas de Rusia permanecen abiertas para sus vecinos, y las partes hostiles pueden entrar en cualquier momento. Añadamos también la población al mito. Aproximadamente 143.4 millones residen en la madre patria. Parece mucho a simple vista, pero Rusia es uno de los países más escasamente poblados del planeta, superando a Japón por menos de 20 millones de personas. Poniendo esto en perspectiva, en Siberia viven unas 8 personas por milla cuadrada. Eso ni siquiera incluye los climas más duros más adentro en el territorio del norte. Además, con estos 143.4 millones, Ucrania, su mayor enemigo en la última década, ha logrado mantenerlos a raya con un tercio de la fuerza. Su equipo es viejo y lento, y todo el mundo a menudo ha marchado contra ellos. De nuevo, en papel, parece como si todas las grandes potencias pudieran y deberían tomar a Rusia en meses. Es una masa de tierra de 17 millones de millas cuadradas, con prácticamente todos sus ciudadanos residiendo en pequeños bolsillos como Moscú y ciudades industriales en el mar de Barents o la frontera oriental. Posee el río Volga, el río más largo de Europa, que también es una de las redes de transporte acuático más importantes del continente. Siberia, aunque está poco poblada, está repleta de recursos naturales: carbón, petróleo, gas natural, diamantes, mineral de hierro y oro. La abundancia de recursos en Rusia ha hecho que la mayoría de los países se inclinen hacia ella por beneficios comerciales. Los principales socios de exportación son China con 12%, Alemania 9%, Países Bajos 8.4%, Italia 5.8%, Bielorrusia 4.7%, Turquía 4.4% y Japón 4.1%. Sin el apoyo del monolito de Europa del Este, muchas personas podrían caer a un nivel de oscuridad similar a la Edad de Piedra. De hecho, eso sucede. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. El conflicto en curso fue el producto de una disolución diplomática que se remonta a 2014. Este ataque es el más grande visto en la región desde la Segunda Guerra Mundial, lo que lleva a un recuento de bajas que supera las 500.000. Todos los informes indican que Rusia está avanzando, pero las pérdidas indican que el país está lejos de ser tan fuerte como dijeron que eran. Y sin embargo, desde los años de 1962 a 2023, ningún poder, por más ingenioso y fuerte, ha sobrevivido tras despertar al oso de Europa, al menos no como un éxito total. Observemos algunas de las invasiones más destacadas a través de los años. El primer intento de invasión casi perfecto fue realizado por los mongoles. En ese momento, los rusos eran conocidos estrictamente como Rus, que gobernaban sobre Kievan Rus. El incidente registrado más reciente ocurrió en 1223, cuando los generales Yeve y Subutai viajaron profundamente a las tierras eslavas con un estimado de 30.000 hombres. El conflicto culminó en la batalla del río Kalka, donde los mongoles devastaron las fuerzas rus. Es relevante mencionar que en esta época, la Rusia primitiva era una confederación relajada de principados. Fue un periodo en el que las tierras de Ucrania y Rusia estaban unidas. Al menos ese era el consenso general. En realidad, los principados de Rus podrían haber sido sus propios países separados, ya que estaban controlados por reinos individuales. Kiev,
Galicia-Volinia, República de Nóvgorod, Smolensk, Rostov y otros. Cada reino era dirigido por un noble ambicioso, esperando beneficiarse tras una incursión devastadora a sus vecinos. Cuando los guerreros de la estepa regresaron a sus hogares, se asumió que Hebe y Subutai obtuvieron todo lo que querían. Al día de hoy, aún se debate si las primeras hordas marcharon sobre Rus para reconocimiento o reclutamiento. Cualquiera que sea el caso, los mongoles habían planeado invadir durante mucho tiempo. Ahora tenían lo que necesitaban. Entre 1237 y 1241, Batu Khan destruyó Kiev y Rus, comenzando la invasión con alrededor de 40.000 arqueros montados. El ejército de Batu Khan eventualmente sería conocido universalmente como la Horda Dorada, y su poder residual se cernía sobre las tierras rusas durante los próximos 300 años. La naturaleza de la invasión es un tema complicado entre historiadores. Y ya sea que esto califique como una invasión exitosa del Estado ruso que conocemos hoy en día, es un tema muy debatido. Ni siquiera está claro cuántos perecieron. Las estimaciones de bajas oscilan entre 500.000 y la mitad de la población de Rus. No todos los reinos fueron totalmente conquistados. De hecho, la resistencia a la ocupación persistió mucho después de la marcha inicial de Batú. Durante la presencia de los tártaros, Rusia siempre estuvo en un estado de subyugación parcial. Usualmente, las hordas colaboraban y compartían despojos con varios grupos, disolviéndose finalmente en tribus turcas y sus tributarios. Se podría argumentar que la participación mongola solo ayudó a construir una base más fuerte para el pueblo eslavo, provocando los primeros signos de un país unificado singular, aunque deteniendo los avances tecnológicos previos. Los siglos siguientes a Bután vieron el crecimiento de la identidad rusa en su conjunto. Ya no era un estado comprometido con las monarquías. Iván el Terrible, el primer zar, presentó una nueva Rusia al mundo. Era un imperio, forjado en los fuegos de un conflicto aparentemente perpetuo en todos los frentes. Hubo un puñado de intentos de invasión notables, incluyendo la sorprendente derrota de Suecia en la batalla de Poltava, en 1709, pero solo fortalecieron la determinación rusa. En referencia a la campaña sueca, la victoria de Pedro el Grande contra Carlos XII añadió a Finlandia a la creciente carrera, masa terrestre del país. Al amanecer del siglo XIX, Rusia había más que duplicado su población de 15.5 a 42.8 millones para 1812. Ahora era el momento de enfrentar a un nuevo enemigo capaz de tomar toda Europa, Napoleón Bonaparte. Inicialmente, las relaciones entre los imperios francés y ruso parecían positivas después del Tratado de Tilsit, el 7 de julio de 1807. No obstante, los fracasos diplomáticos deterioraron las relaciones en los próximos 5 años. El sistema continental de Napoleón, un gran bloqueo a Gran Bretaña, hizo la reconciliación imposible. En 1810, la deuda nacional rusa llegó a 1.300% y las exportaciones disminuyeron un 40% para 1812. Después de que Napoleón descubrió que Rusia reanudó el comercio con Gran Bretaña, para evitar la destrucción económica, el nuevo emperador comenzó a reclutar tropas y al Ducado de Varsovia. Se le conocía como el Gran Ejército, compuesto por 600.000 hombres, el cuerpo militar más grande que Europa Occidental había convocado jamás. Y sin embargo, después de hacer una paz formidable con Suecia y el Imperio Otomano, Rusia mostraría a todos hasta dónde estaban dispuestos a llegar para preservar su legado. El 24 de junio, las tropas de Napoleón marcharon hacia la base de la Bestia. Se suponía que la campaña terminaría en menos de 2 meses. Pero las fuerzas francesas ignoraron una antigua tradición, solidificada por Pedro el Grande: la política de tierra quemada. Los generales rusos, particularmente Barclay de Tolly, entendieron que el mejor curso de acción era retirarse. Mientras huían, todas las tierras de cultivo y recursos fueron tomados o destruidos, y Napoleón se encontró a 400 kilómetros de profundidad en territorio extranjero. Contrario a la creencia popular, fue el verano el que hizo la primera mella notable en el gran ejército de Napoleón. La enfermedad devastó los campamentos con altas pérdidas por desgaste. Hubo un punto en el que el gran ejército perdía 1.000 caballos diariamente. Los cosacos, producto de la influencia mongola y turca, también resultaron ser un enemigo problemático, ya que sus tácticas eran esquivas y letales. Para cuando Napoleón se retiró de Moscú, Rusia había cobrado 500.000 vidas. Clima y terreno estaban por concluir el trabajo. Napoleón se encontró exiliado después de la guerra de la Sexta Coalición. El país de Rusia estaba a punto de ver una avalancha de actividad revolucionaria, pero nuevamente estaba a salvo de daño. Como alguna vez dijo el siempre citable Mark Twain, la historia nunca se repite, pero a menudo rima.
En 1922, la cadena de actividad revolucionaria de Rusia vio el fin del gobierno zarista y el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética. En el transcurso de un siglo, la población se había inflado a unos 130 millones. Cuando el polvo levantado por el discurso interno se asentó en 1924, Joseph Stalin estaba al mando y el continente estaba mirando a una Rusia que nunca habían visto antes. Solo 3 años después, los alemanes, enfadados por la disparidad posguerra, abrieron un libro llamado Mein Kampf. En él, el pronto a ser dictador Adolf Hitler expresaría el deseo de tomar toda Rusia para Lebensraum, o espacio vital. La diferencia entre Hitler y Napoleón, o incluso los mongoles, era cómo se utilizaría la tierra después del éxito del plan. Para Napoleón, parecía ser un punto de orgullo y un hambre de conquista. Para los mongoles, era una tierra madura para las incursiones y un vasallaje inestable. Para Adolf Hitler fue una guerra racial con una visión racial. Vio una fuerza laboral de 195.4 millones que contribuiría a construir un nuevo hogar para los alemanes. El domingo 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja. Sería la mayor operación militar de la historia más grande y violenta ofensiva terrestre jamás registrada. Stalin había oído rumores de una invasión y la fabricación de armas estaba en su apogeo. De hecho, al final de la guerra, la Unión Soviética había producido 516.648 cañones de artillería, 119.769 tanques y armas autopropulsadas y 213.742 aviones militares. Sin embargo, gran parte estaba mal hecho y la carga inicial de Alemania fue absolutamente devastadora. Para Navidad de 1941, los nazis habían capturado a unos 3 millones de soldados rusos. Al inicio, parecía que el Tercer Reich de Hitler había hallado el secreto para conquistar lo invencible, pero hubo algunos errores que finalmente resultaron ser fatales. El número de hombres contra los que lucharían, incluso con cientos de miles de hombres muriendo en sus campos de prisioneros, el liderazgo alemán todavía sentía que habían hecho muy poco progreso. Además, el territorio que atravesaron hacia Moscú vio que alemanes enfrentaban resistencia soviética, amenazando sus líneas de suministro. Mientras los alemanes se apresuraban a recoger los pedazos, los soviéticos recibieron su activo más preciado: tiempo. El apoyo de Gran Bretaña fue crucial, proporcionando armas justo cuando los rusos carecían de poder de fuego. Creer que Japón ya no era una amenaza, las fuerzas veteranas se trasladaron al oeste, quienes tenían una amplia experiencia en la guerra de invierno. El cambio crucial ocurrió cuando los alemanes, mientras luchaban contra las duras tormentas de nieve rusas, enfrentaron la contraofensiva de invierno soviética el 5 de diciembre. La distancia entre los nazis y Moscú creció de 15 millas a 62 a 155 millas. Las siguientes ofensivas también fueron problemáticas. Grupos como la Séptima División Panzer tuvieron un 64% de bajas y 95% de pérdida material para fines de enero. Este fue el intento de invasión más dañino que Rusia había enfrentado. Al final de la cuarta fase de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética estaba gravemente herida. La Segunda Guerra Mundial fue devastadora. 8.7 millones de soldados y 19 millones de civiles perecieron. Un cuarto de la Unión Soviética fue herido o asesinado. Pero una vez más, Rusia persistió y se convirtió en superpotencia en el nuevo orden mundial. Desde la caída de la cortina de hierro en 1989, se ha olvidado lo que hizo a Rusia penetrable pero jamás conquistada. Pero los tiempos han cambiado, por lo que surge la pregunta: ¿qué tan posible es invadir Rusia hoy en día? Probablemente, Rusia sea más complicado de invadir que nunca. Aquí las razones que respaldan este hecho. Para empezar, si uno considerara marchar hacia Rusia, es mejor prepararse para luchar contra más de un tercio del mundo. Rusia ha permanecido cerca de India y China. Hay algunas razones por las que este es el caso. Por un lado, comparten valores sociales, intereses económicos, lo que ha llevado a India a aceptar la rupia en el comercio. Pero lo más importante, los tres países, particularmente Rusia y China, han enfrentado una enorme presión de Europa Occidental y los Estados Unidos. No solo de los gobiernos, sino también de quienes representan. Las tensiones son increíblemente altas, y no es una exageración suponer cómo se formarán las alianzas si alguien decide lanzar el guante. China tiene una población predominantemente masculina de alrededor de 1.425.671.000, representando 17.72% de la población global. India, actualmente el país más poblado,
reportó tener 1.425.770.850 al final de abril de este año. Con la suposición comprensible de que otros también se unirían a Rusia, el recuento de cuerpos por sí solo haría que la conquista fuera prácticamente imposible. Hasta este punto, es bastante claro que Rusia no es el cuerpo militar más organizado en el planeta. Mientras luchaban en Ucrania, han estado utilizando equipo que data de la década de 1940. Algunos de estos incluyen el tanque T-62, el Howitzer D-1, el PaK-50, el cañón MT-12 y los tanques T-54 y 55, ambos desarrollados por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, las guerras pasadas han demostrado que el ejército ruso, si se le proporciona incluso el más mínimo respiro, es uno de los conjuntos más adaptables de la historia. Miles de equipos están listos para el campo. Incluso ahora, el país ha aprendido de errores como la escasez de suministros que enfrentaron los alemanes, y mantiene enormes reservas de la Guerra Fría en caso de un conflicto global. También está el gran problema, el Armagedón. Rusia posee un total de 5.889 ojivas nucleares. De esos, hay 1.674 misiles desplegados listos para ser lanzados ante una amenaza mayor. Eso es suficiente para hacer que cualquier invasor se dé cuenta de que tomar Moscú, a diferencia de conflictos anteriores, podría resultar en el fin del mundo. Uno de los mayores, y quizás el obstáculo más conocido, es el tamaño de Rusia y su terreno temperamental. Tanto Napoleón como Hitler experimentaron lo que algunos llaman la línea invisible. Una vez que tus tropas avanzan unas 250 millas más allá de la frontera de Bielorrusia, el tiempo es tu enemigo. Muchos atribuyen a los inviernos como el principal peligro. Aunque sea parcialmente cierto, son las fluctuaciones de calor y frío durante los cambios estacionales las que realmente importan. Eso hace que invadir sea una pesadilla total. La transición de pantano a helada completa implicará mucho deshielo y congelación. Irónicamente, la defectuosa infraestructura rusa es un valioso activo. Hipotéticamente, incluso si uno llegara a Moscú asegurado, la distancia total del país de este a oeste es de aproximadamente 5.600 millas, sin los caminos establecidos. Tomaría casi un siglo para inspeccionar absolutamente todo. En el norte, un bloque de hielo de 4.970 millas, con el que incluso los petroleros rusos luchan, impide la posibilidad de un asalto naval. Al sur, la tierra más allá de Mongolia alcanza altitudes capaces de agotar incluso a las fuerzas especiales más atléticas. Además, las montañas del Cáucaso, que alcanzan aproximadamente 18.510 pies, impedirán que cualquiera se mueva hacia el oeste para intentar lo mismo. No hay un vientre suave en esta frontera. Claro, tal vez uno podría intentar moverse desde el este, a través de Alaska, pero el mar de Ojotsk no facilitará el cruce. Y el éxito solo llevaría a una marcha que muy pocos mochileros han sobrevivido. Digamos que un invasor logra encontrar una solución a todos los problemas anteriores. En esta realidad hipotética, todos los aliados ignoran la situación. Tu artillería resiste el deshielo y la helada, y el vasto arsenal de armas y bombas nucleares desaparece misteriosamente. Aún queda un último obstáculo entre una fuerza invasora y 6.602 millones de millas cuadradas de inmejorable terreno: el pueblo ruso. Esto puede parecer una tarea fácil inicialmente, pero cada ejército ha aprendido que, no importa cuánto desprecien a su gobierno gobernante, la población rusa preferirá la muerte antes que la rendición cualquier día de la semana. La diversidad geográfica en Rusia puede compararse con cualquier otro país del mundo. En este momento, la masa terrestre tiene 193 grupos étnicos. Se hablan más de 270 idiomas y dialectos entre estos grupos. Algunas de estas personas no se consideran parte del tejido ruso, pero es seguro decir que no recibirían amablemente a los invasores extranjeros. Los nativos de cada región también se han aclimatado al clima severo, lo que permitió a muchos soldados rusos defenderse de los nazis sin la ropa adecuada. Para contextualizar, incluso el presidente Vladimir Putin participa en la Epifanía Ortodoxa de manera anual, donde los hombres toman un baño en el lago Seliger. El agua se mantiene generalmente a menos 5 grados Celsius. A pesar de su riqueza en recursos naturales, la pobreza entre los 74.5 millones de rusos es alarmante. Un informe realizado en 2022 mostró que todos sobrevivían con un ingreso anual por hogar de alrededor de $7.873, con 85 centavos dólares per cápita. Esto ha hecho creer a las naciones occidentales que podrían debilitar a Rusia, dejando de comerciar con ellos. Curiosamente, esto dista mucho de la verdad. La pobreza es algo así como un fuerte ruso. La servidumbre era generalizada hasta 1917. Los rusos carecían de propiedades e ingreso estable. Durante años, los soldados de la Segunda Guerra Mundial sobrevivieron solo con galletas y leche condensada.
Durante el asedio de Leningrado, ponían aserrín en su pan para darle más volumen a todo. La dificultad económica nunca podría contrarrestar el patriotismo ruso. Hablando de producción, gran parte del paisaje ruso poblado es industrial o agrícola. La mayoría de los territorios no son aptos para la agricultura, lo que implica su dificultad. Debido a esto, el pueblo ruso se ha adaptado a la escasez, y al igual que en Leningrado, saben cómo arreglárselas con lo que tienen. Tanto es así que están perfectamente bien con quemar todo si algún invasor lo tomara. En la Primera Guerra Mundial, aunque muchas potencias occidentales practicaron algo similar, las tropas rusas destruyeron una cadena de recursos que abarcaba un frente de 600 millas. Hicieron lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas nazis avanzaban hacia el este, Stalin trasladó 6 millones de cabezas de ganado y 3.5 millones de trabajadores calificados a la República. Tenían un escuadrón de bombas que minó la Catedral de la Dormición, monumento arquitectónico de 1073 luego de ser explotado para eliminar invasores. En cada momento, sin importar cuán valiosos sean, el pueblo ruso no dudará en destruir los activos antes de que el enemigo pueda explotarlos. Aun si la recuperación posterior resulta dura y dolorosa. Frecuentemente, las potencias extranjeras consideran el clima, cadenas de suministro, aliados y terreno, pero omiten que el gen de la adversidad está arraigado en Rusia. Preferirían ver una conflagración sin la tierra antes que entregar su hogar a alguien más. Ahora ya no es solo una práctica, es una tradición. Y ahora imagina si no hubiera solo una, sino dos Rusias más. Echemos un vistazo a dos países más que presentan dificultades similares a las de Rusia. Hay muchos países que se pueden comparar con Rusia, pero muy pocos son tan similares como Afganistán y China. Comenzando con Afganistán, esto puede ser un poco sorprendente considerando su historia mutua. Pero la fuerza adaptativa de los dos se ha vuelto legendaria durante los siglos XX y XXI. No solo sus montañas representan una amenaza significativa para las armas pesadas, sino que el calor en las regiones de Oxus puede alcanzar entre 113 a 122 grados Fahrenheit. El cambio de temperatura es en realidad más amplio en comparación con los países eslavos. Las llanuras pueden alcanzar 32 grados Fahrenheit y las montañas hasta menos 4 grados Fahrenheit. Esto sin siquiera tener en cuenta a los habitantes de este paisaje implacable. La gente también tiene una filosofía territorial similar a la de los rusos. La tierra, al igual que Rusia, está habitada por varios grupos étnicos que no dudarán en causar estragos cuando estén ocupados. China y sus vecinos tienen una historia antigua. China es considerada inconquistable por diversas razones, no solo por la filosofía de sus ciudadanos, que difiere de la de Rusia o Afganistán, es más bien la gran cantidad de personas que reside dentro de sus fronteras. Junto con esta población se encuentra una potencia industrial. De hecho, la industria constituye el 39.4% del Producto Interno Bruto Nacional. A pesar de la disminución constante desde 2010, existen mecanismos para producir teóricamente el ejército más grande jamás visto. China tiene una frontera terrestre total de alrededor de 13.743 millas. Con este vasto territorio, China comparte esta frontera con 14 países reconocidos, mientras que Rusia comparte la suya con 16. Afortunadamente para ellos, la geografía favorece a las tres naciones mencionadas. En este caso, China está equipada con un soporte del Himalaya de 28.871 pies de altura, que se extiende por 1.550 millas desde Afganistán hasta Bután. Otras partes de esta notoria carcasa son las cordilleras del Pamir y Tian Shan. Hacia el este, China tiene barreras marítimas como Rusia, incluyendo el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional, sin mencionar el paisaje tropical más al sur. Y al igual que Rusia, hay una gran apertura que los deja vulnerables. Para China, resulta ser las vastas estepas del norte de Mongolia. A diferencia de Rusia, China ha fortificado esta área por siglos. La fortificación más notable es la Gran Muralla, una estructura de 13.171 millas de longitud. Hay innumerables similitudes entre Rusia y esta última comparación. Otra notable es su aparentemente interminable flujo de recursos naturales. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, estos factores han fortalecido significativamente las relaciones en la última década. Esta construcción de confianza ha resultado en una unión formal entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o BRICS. Actualmente, la formación es vaga en sus objetivos, compartiendo principios de no interferencia, igualdad y beneficio mutuo. Hasta ahora, es difícil discernir si esto es postura o no. Si este grupo gana tracción, las naciones occidentales como Estados Unidos
podrían sufrir un fuerte golpe económico, dado que BRICS abarcan el 27% de la superficie mundial y el 42% de la población global. En ese sentido, tiene sentido comparar a Rusia con su aparentemente viejo rival, Estados Unidos. Para empezar, las superpotencias capitalistas y comunistas son más específicamente como rivales que enemigos de sabor amargo. Ambas naciones han compartido intereses en seguridad nuclear, exploración espacial y contraterrorismo desde 1947. Sus líderes han cenado juntos y el diálogo permanece mayormente abierto. Sin embargo, están lejos de ser amigos y frecuentemente interfieren en el camino del otro. La denegación de Rusia a la Liga de Naciones en los años 20 ha provocado tensiones y declaraciones incendiarias, resentimiento que parece crecer con el paso de las décadas. Esto se debió principalmente a las diferencias que opacaban las similitudes. Una de estas es la población y su papel en la sociedad. Con 331.9 millones de habitantes, la participación electoral de Estados Unidos es similar a la de Rusia, rondando el 50%. Aunque se informó que la participación rusa fue del 51.72% en 2021, cabe señalar que en 2020 el número de Estados Unidos saltó al 66%. La relación entre los gobiernos y su gente es muy diferente, aparte de la participación. En Rusia, aunque parece haber 6 partidos políticos en el Parlamento Federal de Rusia, Rusia Unida, el partido de Putin, reina supremamente. Trabajan en conjunto con Rusia Justa para controlar un combinado del 37.5% de los comisionados nominados por el partido, quienes esencialmente determinan el proceso electoral. Estados Unidos no tiene un sistema electoral limpio, pero hay un contraste sorprendente entre estos dos países cuando se trata de control total. Incluso fuera de la votación, gran parte de la sociedad rusa actúa al unísono, siguiendo mandatos que provocarían protestas en el estadounidense promedio. En cuanto a defensa, la disparidad presupuestaria entre Rusia y Estados Unidos es realmente significativa. Desde el 27 de febrero de 2023, el presupuesto de Rusia es de 66.4 billones de dólares y el de Estados Unidos de 827 billones de dólares. En cuanto a personal activo, se tienen 1.190.000 de Rusia y 1.359.600 para Estados Unidos. Aunque el poder terrestre ruso supera en número al de los Estados Unidos, 4.150 frente a 2.959, la calidad de cada unidad es como la noche y el día. Además, Estados Unidos supera por casi 1.500 su conteo de tanques y artillería. Dada la inversión continua de Estados Unidos en defensa, no sorprende su supremacía. Por lo tanto, con su vasto ejército, ¿podría una superpotencia como Estados Unidos invadir con éxito a Rusia ahora? Probablemente no. No es un secreto que Rusia está cayendo de su antiguo pedestal soviético. En la temprana expansión del país, Moscú no contaba con fronteras naturales. Se expandieron rápidamente, de manera que la mayoría de los países no experimentó. Hay más de 120 grupos étnicos identificables que rodean el área, cada uno con sus propias ideas sobre cómo debería funcionar una nación. Por siglos, los rusos prevenían levantamientos teniendo espías en la zona. El propósito es crear disonancia y desalentar la colaboración. Esto no solo hizo a Rusia el país más grande del mundo, sino también la mejor agencia de espionaje. En su apogeo, miles de espías fueron plantados en todo el territorio nacional y extranjero. Esto proporcionó a Rusia una red de información tan exhaustiva que pudieron eliminar todas las amenazas. Ahora, Rusia está cerca de enfrentar una realidad contrafactual. Todos los «¿qué pasaría si?» están de hecho fructificándose. Tras iniciar una guerra con Ucrania, Europa Occidental ha expulsado a unos 500 diplomáticos rusos, cuyo principal propósito era espiar. Los tentáculos de la vasta red de inteligencia de Rusia están comenzando a marchitarse bajo la llamarada solar, que es la anexión no sancionada. Esto definitivamente no significa que el país esté a oscuras, pero ya no pueden mantenerse 3 pasos por delante como durante la Guerra Fría. Además, no hay sucesores claros para Putin. Ha estado en el poder desde el año 2000 y su muerte dejaría un vacío de poder que nadie parece capaz de llenar. Esto podría sugerir que Rusia está en sus días finales. En cuanto a la Rusia que ves hoy, hay una evaluación sólida. Eso no convierte invadir Rusia en una buena idea. De hecho, una invasión probablemente haría al país más fuerte de lo que ha sido nunca antes. Es una tierra que prospera en la adversidad. Lo único que parece ser lo suficientemente fuerte para destruir a Rusia es la propia Rusia.